Gracias, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Un placer nuevamente tener el contacto con todos ustedes. Bienvenidos a esta charla, digamos, de alguna manera. No quisiera referirme a mi presencia como una clase magistral, ni mucho menos, sino simplemente, pues, como es lógico, compartir con ustedes algunas circunstancias y vivencias, sobre todo respecto a los temas que han sido determinados por el Consejo de la Judicatura y básicamente por la Escuela de la Función Judicial. Bajo este criterio teníamos básicamente 4 tópicos que abordar, los cuales fueron dados en 2 segmentos. En la semana anterior, 2 temas o 2 módulos que tenían que referirse precisamente a todo lo que es la reparación integral, y el módulo 8, que es el que corresponde el día de hoy, respecto al habeas corpus y personas en situación de vulnerabilidad. Por circunstancias que en realidad fueron en mi responsabilidad, hicimos algunas anotaciones y profundizamos sobre temas colaterales a lo que era la reparación integral, y de hecho quedó pendiente la exposición respecto a la facultad del juez para ordenar las medidas de reparación según las circunstancias de cada caso concreto, así como el deber del juez de asegurar el cumplimiento de las sentencias en materia de garantías jurisdiccionales. Al respecto, vamos a hacer esa charla complementaria, y de hecho vamos a analizar el caso de la sentencia número 1416 IS-21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Simplemente como una suerte de refrescar lo que habíamos dicho en cuanto a lo que es la reparación integral, hicimos un abordaje desde lo que fue o lo que es la victimología, los elementos constitutivos del tipo penal, el origen de la victimología, la definición, su desarrollo. Establecimos categorías de víctimas, tomando en cuenta de que la reparación integral nace precisamente de la vulneración o se dicta en función de un daño o de una afectación a un bien jurídico. Establecimos los tipos de víctimas, nos referimos a víctimas directas, indirectas, a las víctimas aparentes, a la víctima ausente o los llamados delitos sin víctima. Así, de igual manera, hicimos una referencia respecto a lo que es la reparación integral, que es uno de los temas fundamentales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la compensación respecto de esta reparación integral. Vimos a la víctima dentro de lo que es la normativa constitucional y legal de nuestro país, así como los tipos de medidas, como son las medidas cautelares, que era otro de los temas, la distinción del origen de la privación de libertad, sea en cumplimiento de una medida cautelar o de una pena. Las circunstancias, abordamos el tema de las medidas cautelares, las dividimos en personales, reales. Las personales nos hicimos un alto en lo que fue la prisión preventiva, las circunstancias de modificación de la misma respecto a las circunstancias que pueden llegar a darse, las características de la pena como personalidad, también la proporcionalidad y la individualización. Hablamos de la reparación integral respecto de asuntos inherentes al conocimiento de la verdad de los hechos, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me referí concretamente al conocimiento de la verdad, a la indemnización, rehabilitación, reparación, satisfacción del derecho violado, e hicimos una pequeña alegación respecto a lo que era su diferencia con las medidas de protección, que en su mayoría son propias de los delitos que atañen directamente a la violencia intrafamiliar, a miembros del núcleo familiar, etcétera. El día de hoy vamos a retomar el punto número 7, si no me equivoco, si me disculpan, 7.4 y 7.5 del módulo 7, que se refería a la facultad del juez para ordenar las medidas de reparación según las circunstancias de cada caso concreto, y el deber del juez
también de asegurar el cumplimiento de las sentencias en materia de garantías jurisdiccionales. Quisiera empezar entonces, estimados colegas, con lo que se denomina como independencia interna y externa de la función judicial, para aterrizar precisamente en las facultades o en la facultad que tiene el juez para ordenar las medidas de reparación. Debemos considerar que el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que existe esta independencia externa, interna y externa de la función judicial, pero que atañe precisamente tanto a jueces, a fiscales y a defensores públicos. Tenemos tres circunstancias que están topadas aquí. Primero, la revisión. Ustedes saben que, y mejor que yo, que producto de una participación dentro de un proceso, debe haber una exteriorización del proceso, que es a través de la decisión judicial. Ahora, esta revisión judicial podría hacerse a criterio de la persona que considere que dicha decisión, pues, o bien es cierto, no se ajusta a la realidad o está inconforme de la misma, o en su defecto existe lo que es la aclaración o la ampliación del pronunciamiento judicial. En estas circunstancias tenemos la revisión de la sentencia y de las actuaciones judiciales. Cabe mencionar en este sentido que la exteriorización de las decisiones en materia de fiscalía se va a través de impulsos fiscales, que a mi criterio no tendrían la calidad de jurisdiccionales, sino más bien son expresiones administrativas, si se quiere. De todas maneras, las providencias, como dice aquí, judiciales o la revisión de las sentencias básicamente dictadas dentro de un juicio, solo podrá realizarla otro órgano jurisdiccional superior. Eso es, o tenemos relación con la independencia. A través de mecanismos de impugnación que pueden ser ordinarios o pueden ser extraordinarios establecidos en la norma. Ahora, en este tema dice también que ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios o funcionarias, inclusive del Consejo de la Judicatura, como nuestro órgano administrativo, dice aquí, podrá interferir en funciones jurisdiccionales, es decir, de exteriorización o de decisión judicial propiamente dicha, menos en la toma de decisiones y en la elaboración de sus providencias. Es decir, tenemos establecido que existe una total independencia respecto del pronunciamiento que tienen los señores jueces al respecto de los procesos que son puestos en su conocimiento. Ahora bien, de esta circunstancia o de estos pronunciamientos tampoco son, de alguna manera, podemos decir, escritos en piedra. Podremos acotar o aceptar básicamente reclamos de las actuaciones jurisdiccionales de los jueces y juezas en la tramitación y en la resolución de la causa. Pero dicen que estas circunstancias, estos reclamos, estas quejas de orden administrativo que son presentadas, obviamente ante el órgano encargado del control, básicamente disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura, dicen no podrán utilizarse como mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante y se adoptarán las medidas necesarias para evitar esta circunstancia. Si bien es cierto, los ciudadanos tienen el derecho de poder reclamar respecto de decisiones, sean estas fiscales o jurisdiccionales, o en su defecto hacer algún tipo de alegación respecto a la actuación que puede tener uno de los funcionarios intervinientes dentro de un proceso, pues como dice la de ley de forma clara y expresa, no podrán estas quejas, si se quiere, o estos procesos de investigación interferir o intervenir como mecanismos de presión para la toma de decisiones a favor del quejoso, lo que muchas veces en la práctica suele suceder. Es decir, que personas que se encuentran inconformes con la actuación judicial o con la actuación fiscal ponen las quejas a las cuales tienen total derecho de hacerlo, pero de alguna manera podrían considerar que estas quejas se convierten en una especie de presión frente a una decisión por adoptarse o una actuación sea fiscal, sea defensorial o en su defecto también
jurisdiccional, lo cual obviamente atenta de manera directa a la independencia interna y externa de la función judicial y precisamente el Consejo de la Judicatura está llamado a adoptar los mecanismos necesarios, como dice la norma, para evitar que es a favor de los quejosos. La independencia judicial debe ser asegurada mediante un sistema de garantías constitucionales y legales que, como digo, impidan cualquier tipo de injerencia o presión. Los servidores judiciales están obligados, en este punto es importante manifestar, están obligados a denunciar cualquier injerencia o presión indebida en el ejercicio de sus funciones. Con esto garantizamos esa independencia que va desde la imposibilidad de tener un acceso directo hacia los organismos jurisdiccionales, obviamente porque mantienen una independencia respecto de la participación de los sujetos procesales, como son fiscalía, como es el ofendido, como es la víctima y como es el sistema defensorial o la defensoría pública o privada que pudiera tener. En ese caso, manteniendo la objetividad impide que los usuarios tengan acceso directo de alguna manera con los jueces o con los miembros de un tribunal de garantías, miembros de cortes, etcétera, a fin de no entorpecer la decisión y garantizar precisamente esta independencia interna y externa que tiene la función judicial. Situación que no pasa con aspectos de orden de participación de la Fiscalía General del Estado y también entiendo de la Defensoría Pública, a la cual tienen acceso directo los usuarios a los fiscales y también hacia, como es lógico de suponer, a los defensores públicos en razón de poder conversar respecto de su causa, respecto del avance de la misma, respecto de algunas circunstancias que puedan colaborar en la investigación y también en la defensa de sus intereses. Sin embargo, de aquello, esta independencia interna y externa se garantiza respecto de presiones que puedan existir y de hecho son los mismos funcionarios quienes están en la obligación de denunciar este tipo de presiones que puedan darse hacia el ejercicio de sus funciones. Bien, pasando entonces de la independencia interna y externa, que es el primer tópico que se debe analizar antes de aterrizar en las facultades de los jueces, tenemos que existen básicamente 4 facultades que tienen los señores jueces dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Las facultades se clasifican en 4 grandes grupos, que son las facultades genéricas, tenemos facultades jurisdiccionales, tenemos facultades correctivas y tenemos facultades coercitivas. Vamos a empezar por las facultades genéricas de los jueces. Las facultades genéricas se traducen en los derechos de los que el juez en el ejercicio de su función debe implementar para hacer sólida su política de trabajo dentro del ámbito de lo juzgado. Es decir, que en estas facultades se encuentran aplicadas sobre todo en función de la jurisdicción que obviamente y la competencia que nacen de la ley. Así tenemos que el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial establece básicamente cuáles son estas facultades genéricas, entre las cuales tenemos que ellos se encuentran obligados, o los señores jueces se encuentran obligados a aplicar la norma constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ellos. Pese a que el artículo 129 establece en su numeral 1 esta circunstancia de que deben aplicar la norma constitucional y los derechos o los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella, no es menos cierto que no solamente pueden ser aplicados cuando sean contrarios, sino que estamos hablando de un bloque de constitucionalidad. Y en estas circunstancias sabemos nosotros que aun cuando la norma no sea contraria a los preceptos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, es facultad del juez dentro de sus atribuciones, de sus facultades y deberes genéricos, el establecer la que más o mayor cobertura brinde, básicamente, aun cuando no sean contrarios, pero puede ser que podríamos aplicar, por ejemplo, lo que les decía en algún momento, el sovereign law, que podría ser de alguna manera
más beneficioso dentro de la cobertura que brindan estos instrumentos internacionales respecto de la garantía o la protección de un derecho, en cuyo caso, aun cuando no se encuentren en contradicción directa con la norma, sí podría ser aplicado en función de una mayor cobertura del derecho. Tenemos lo que se deriva de la jurisdicción, que es como facultad genérica, la de administrar justicia aplicando la norma pertinente, la norma jurídica pertinente. Aquí tenemos entonces el elemento fundamental, que es la jurisdicción, que es la potestad pública de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en la primera parte entonces. Una función o una facultad genérica de los jueces es precisamente esa, la de juzgar. Luego vamos a ver la otra parte, que es la de hacer cumplir lo juzgado respecto de la atribución que también tiene precisamente de velar porque las decisiones que se adopten de parte del señor juez o del tribunal o de la corte pues sean obviamente cumplidas. Tenemos que dentro de las facultades genéricas está la de resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricto apego a los términos previstos en la ley y sujetos a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función judicial. Ahí tenemos pues obviamente la distinción entre lo que son garantías, lo que son principios, que son las normas de optimización, básicamente para la aplicación de la ley. Como facultad de deber de los jueces también tenemos la de denegar pedidos maliciosos y rechazar escritos que pueden tener como exposición injurias, ofensivas, provocativas, etc. Denunciar ante las autoridades en los casos del ejercicio ilegal de la profesión de los abogados, prestar el auxilio para la práctica de todas las diligencias. En este caso tenemos una íntima relación con las disposiciones que pueden requerirse de parte de los señores jueces para la mejor investigación fiscal, por ejemplo, el caso de órdenes de allanamiento de forma telefónica o la petición de medidas de protección que se los puede hacer de manera inmediata. En ese sentido, como una facultad genérica está precisamente la de colaborar y auxiliar a los otros estamentos de la función judicial a efecto de que se pueda realizar un mejor sustanciamiento de los asuntos judiciales. También, así como tienen la facultad de auxiliar, también está dentro de estas facultades genéricas las de pedir el auxilio necesario a entidades del sector público, institucional, personas privadas, etcétera, para que se brinden las facilidades que precisamente no entorpezcan el desarrollo normal de un proceso. Tenemos también la de presentar o requerir en consultas sobre la inteligencia de la norma. Esta es una facultad genérica que tienen los jueces y de hecho así han nacido algunos pronunciamientos de parte de la Corte Nacional de Justicia que en algunos casos inclusive pueden ayudar al mejor resolver, pese a que no se constituyen como mecanismos no se constituyen en jurisprudencia, ni tampoco son vinculantes, son lo que se conocen con el nombre de opiniones indicativas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la consulta que realizó uno de los jueces, si no me equivoco, de la provincia de Loja, respecto de la aplicación de la disposición primera del Código Orgánico Integral Penal cuando estaba precisamente en confrontación respecto de la aplicación de las normas contenidas en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal versus las normas establecidas a partir del 10 de agosto del año 2014 en su estructura del Código Orgánico Integral Penal. En esas circunstancias, uno de los señores jueces de la ciudad de Loja pidió que sea inteligenciado en cuanto a la aplicación de cuál de las dos normas podía ser establecida y cuáles serían los caminos más idóneos que se podría transitar para que exista una real aplicación sin generar nulidades posteriores. A lo cual, pues, uno de los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, el difunto doctor Vicente Robalino, emitió
un pronunciamiento respecto de la aplicación. Circunstancia que fue de alguna manera aplicada a nivel nacional, pero sin tomar en cuenta que esto en muchas ocasiones fue malinterpretado al tratar de imponer la opinión de uno de los señores jueces de la Corte Nacional respecto de la aplicación de las normas del Código Orgánico Integral Penal y las normas en confrontación con las normas del Código de Procedimiento Penal y Código Penal, tomando en consideración que, como vuelvo y repito, esas consultas, esa inteligencia de la norma por parte de los señores jueces podría ser considerada como norma o consulta de opinión indicativa y en ningún caso pues obviamente estaba elevada a la categoría de jurisprudencia al no en ese instante no estar publicada en el registro oficial, tampoco ser un fallo de triple reiteración, simplemente son opiniones que los señores jueces de la Corte Nacional emiten sobre las consultas o preguntas que les pueden hacer los jueces de menor jerarquía también en la tramitación de sus causas. Dice que también en razón de los fueros, como una de las facultades genéricas, en razón de los fueros, los jueces podrán en cualquier momento y en conocimiento de aquellos o que adviertan algún tipo de incompetencia, podrán inhibirse de seguir conociendo la causa. Esto obviamente en razón de los territorios y los grados de alguna manera ayuda y faculta a garantizar que más adelante los procesos no sean declarados nulos. Y de hecho, con esta inhibición, pues obviamente se dispone el traslado al tribunal o juez competente para que siga en el conocimiento y la tramitación. Sin embargo, de aquello, ustedes mejor que nadie también conocen que se podría generar un conflicto de competencia en el cual obviamente un juez bajo su criterio respecto al territorio, por ejemplo, podría inhibirse y trasladar el conocimiento a otro juez que, visto sea de paso en el análisis del expediente cuando le llegue, podría considerar también que él no es competente para conocer esa inhibición y simplemente regresa al juez que inicialmente habría solicitado esto, generándose un conflicto de competencia que conocen ustedes deberá ser resuelto por una de las salas de la Corte Provincial de Justicia a efecto de dirimir sobre estos conflictos que se generan respecto a las inhibiciones y traslados de competencia, sobre todo en razón de territorio. Sin embargo, se dice que si la incompetencia es en razón de la materia, se dice que se declarará la nulidad de lo actuado y se mandará que se remite el proceso al tribunal, juez o juez competente para el efecto y se dé inicio al juzgamiento. Si al resolver, dice también la norma, una cuestión que hubiere mérito para proceder penalmente, entonces ahí existe la facultad genérica del juez de que al tramitar una causa puede encontrar que hay visos de la comisión presunta de una infracción penal, está dentro de sus facultades el hecho de que pueda desplazar en conocimiento de la Fiscalía General del Estado este proceso a fin de que se inicien las investigaciones por la conducta que él pudo evidenciar, podría encasillarse en una conducta presuntamente delictiva. Así como ejercer las demás atribuciones que dice la norma, la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. Esas tenemos como facultades de los jueces en 11 numerales. Ahora vamos por las facultades jurisdiccionales. Las facultades jurisdiccionales, que es una facultad esencial, como se pone ahí, de las jueces y juezas de ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Esas facultades jurisdiccionales se encuentran contenidas en el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entre esas facultades jurisdiccionales quiero rescatar una que a mi criterio es de suma importancia y es la establecida en el artículo 130, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es la facultad jurisdiccional de un juez de propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo punto de derecho. Hemos visto en la práctica, y espero que tal vez coincidan conmigo,
Que podría darse el caso que en criterio, en ciertos momentos, causas que tienen una misma naturaleza, si se quiere, al menos en el campo penal, y tienen una corriente bastante parecida, depende muchas veces del criterio que tenga cada uno de los señores jueces a fin de poder resolver sobre este tema. Bajo estas circunstancias, pues se hace imperioso que se ejecute la facultad jurisdiccional, que de hecho aquí en Tungurahua es muy frecuente, que así se lo ha trabajado, de unificar criterios. Y esa es una facultad. Es una facultad que de ninguna manera afecta a mi criterio ni a la independencia interna y externa, pero sí es un mecanismo de seguridad jurídica respecto de que existe una unificación de criterios respecto al tratamiento de un caso en concreto, que obviamente alejando de las particularidades que cada caso pueda tener, pues obviamente ya existe una forma establecida de guiarse a fin de que exista ya una directriz y no dependa obviamente del criterio de uno u otro de los señores juzgadores. Es una facultad jurisdiccional que la tiene en el artículo 130, numeral 3, y que a mi criterio es fundamental para el ejercicio de estas atribuciones. En otro de los elementos de las facultades jurisdiccionales, precisamente de los señores jueces, está la de cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios. Y en eso sí hay que considerar lo siguiente. El juez en principio es garantista de derechos. Estamos totalmente de acuerdo. Y el juez es el ente llamado a cuidar que se respeten los derechos y garantías, y dice la norma de las partes procesales. Entonces, ahí tenemos que llegar a un ámbito un poco más amplio a mi criterio, porque la parte procesal no termina con la víctima y la parte procesal no termina con el procesado. Como partes procesales también, según el Código Orgánico Integral Penal, está la Fiscalía General del Estado y también está la defensa. Es decir, que el juez tiene como facultad jurisdiccional la de velar también que se respeten los derechos y garantías de una de las personas procesales o de dos de las personas procesales o partes procesales intervinientes, que sería la Fiscalía General del Estado y también la Defensoría Pública. Velar por la eficiente aplicación de los principios procesales. Es decir, obviamente están llamados a circunscribir su actuación dentro de los principios y los parámetros establecidos por la ley. En el punto 4 del artículo 130 hay algo que ya la Constitución lo trae, y es el hecho de que toda resolución de un poder público debe estar debidamente motivado, que sería la sujeción de los hechos a la normativa y la pertinencia de la aplicación de estas normas. Entonces, en el numeral 4 del artículo 130 nos habla precisamente de una facultad jurisdiccional de los jueces, que es la de motivar debidamente sus resoluciones. Y después hace relación a lo que la Constitución ya nos dice, que la motivación es básicamente que no existe, más bien dicho, motivación, si no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica de alguna manera la pertinencia de la aplicación de estas normas en los antecedentes de hecho. Como otra de las facultades jurisdiccionales está por el pronto despacho de las causas de acuerdo con la ley. Si bien es cierto, la norma también es clara respecto de los tiempos que tienen los señores jueces, mucho depende también, a mi criterio en la práctica, nuevamente me refiero a ello, de la carga procesal, del número de jueces que existan en un determinado territorio y sobre todo la carga procesal de estas unidades de justicia, que muchas veces, pues obviamente, el requerimiento ciudadano, o muchas veces dependiendo del tipo de infracción, o que son más comunes en cuanto a su comisión, como pueden ser delitos contra la propiedad, robos, accidentes o siniestros de tránsito, etcétera, obviamente desbordan la capacidad. Y si bien es cierto, el juez está llamado por facultad jurisdiccional a velar porque se cumplan los plazos y los términos, también es necesario que se adopten las medidas correspondientes a fin de garantizar que los jueces puedan hacer su trabajo teniendo a su cargo
todo el personal necesario, todas las facilidades y si es pertinente, pues que se incremente el número de jueces. Vemos que en la realidad esto a veces es difícil respecto a, a un sentido más bien de orden económico de la situación que está atravesando nuestro país, pero de alguna manera se busca que se pueda garantizar que se cumpla o velar por el pronto despacho de las causas de acuerdo a los tiempos que le da la norma, pero también de alguna manera garantizando el desarrollo, el desempeño de estos despachos, promoviendo de parte del Estado todas las herramientas y los mecanismos idóneos para que el juez pueda hacer o cumplir con esta disposición o con esta facultad jurisdiccional. También está vigilar que las servidoras y servidores judiciales y las partes litigantes que intervienen en los procesos cumplan fielmente las funciones a su cargo y deberes impuestos. Vigilar de alguna manera su personal de apoyo, que se cumpla, eso es una de las facultades jurisdiccionales, que más bien daría la impresión como que es una facultad correctiva, más que una facultad jurisdiccional, sin embargo está considerado dentro de la norma como una facultad jurisdiccional. Disponer también la comparecencia de las partes cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio a través de la Policía Nacional. Es decir, pedir, como se decía dentro de las facultades genéricas, el auxilio para el mejor desempeño de sus funciones, estaría contenido también dentro de las facultades jurisdiccionales el poder realizar la petición de comparecencia con el apoyo de la Policía Nacional. Convalidar de oficio a petición de parte los actos procesales con inobservancia de las formalidades no esenciales. Bueno, ese es un principio general que tenemos, que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades y que de hecho, pues obviamente o de manera recurrente o normal, se podría establecer en el ámbito de generar, por ejemplo, correcciones de lo que significan fechas, nombres, etcétera, que precisamente el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo, si no me equivoco, es el artículo 100, establece como la posibilidad de que estas correcciones que puedan realizarse, como ejemplo que lo estoy poniendo, que puedan realizarse y que no afecten básicamente la decisión de fondo, pues puedan realizarse sin ningún inconveniente. Procurar la celeridad procesal como una de las facultades jurisdiccionales, sancionando las maniobras dilatorias. Esto precisamente viene en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26, que nos habla de la buena fe y lealtad procesal que deben tener todos los sujetos intervinientes dentro de un proceso y obviamente evitando cualquier tipo de dilaciones innecesarias al proceso que obviamente causen algún tipo de incidente dentro de su tramitación. En este caso, dentro de sus facultades jurisdiccionales, precisamente está de procurar la celeridad judicial, evitando o poniendo de manifiesto siempre la aplicación del artículo 26 respecto de esta buena fe y lealtad que siempre debe existir en la tramitación de las causas. Las pruebas podría también los jueces ordenar de oficio con las salvedades que la ley establece que se practiquen pruebas que se juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Bajo estas circunstancias es algo que muy pocas veces, al menos yo he podido palpar del ejercicio profesional y fiscal que se ha dado. O sea, básicamente es obligación de fiscalía es como titular del ejercicio de la investigación preprocesal y procesal penal establecida en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 443 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, es Fiscalía quien promueve la investigación y, como siempre se ha dicho, es el titular de la investigación penal, preprocesal y procesal penal. Sin embargo, vemos que dentro de las facultades jurisdiccionales también que tienen los señores jueces, está la que de oficio podrían, obviamente, como dice la norma, con las salvedades que establece la ley, solicitar la práctica de pruebas que se juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Ahora, cuando hablamos de práctica de pruebas, entonces estaríamos básicamente circunscribiéndonos al ámbito de la aplicación o de la facultad jurisdiccional de ordenar pruebas a través de tribunales de garantías penales.
Visto que obviamente un juez de primera instancia, bueno, el Tribunal de Garantías también es de primera instancia, pero hablemos del juez acuo que conoce la causa, obviamente no estamos hablando de generación de pruebas, estaríamos hablando de generación de elementos de convicción o elementos indiciales, lo cual obviamente está en pleno desarrollo de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, cuando la norma hace referencia entonces a la práctica de pruebas que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, estaríamos circunscritos al accionar básicamente de un tribunal de garantías penales que para mejor resolver podrían solicitar la práctica de pruebas, lo cual de alguna manera contrariaría el hecho de que las pruebas que son anunciadas dentro de una audiencia preparatoria de juicio podrían, o que en función de pruebas no aportadas y que podrían ser incorporadas siempre y cuando ustedes saben que no hayan sido conocidas con anterioridad o que sean relevantes a la causa, podrían ser anunciadas de manera extemporánea, las ya anunciadas en la respectiva audiencia preparatoria. De alguna manera, entonces, los jueces, lo que quiere decir es que podrían de oficio, es decir, ni siquiera petición de la fiscalía, ni siquiera petición de ninguna de las otras partes procesales, disponer que se practiquen para efectos de mejor resolver. En el numeral 11 hablamos de que dentro de las facultades jurisdiccionales también está de los señores jueces la de promover la conciliación y el acuerdo entre las partes. Pero se entendería obviamente dentro de las infracciones, hablando en materia penal, dentro de las infracciones que obviamente están subsumidas para poder ser aplicado un mecanismo de conciliación, es decir, todas aquellas infracciones cuya pena no supere los 5 años. O en su defecto, penas que en el caso de delitos contra la propiedad no superen las 30 remuneraciones o que existan penas naturales. Pero en este caso, en tratándose de otras actividades o de otras ramas del derecho y del actuar, del accionar de los señores jueces, estaría siempre la de promover la conciliación. Ustedes saben que siempre se propende precisamente, me voy a referir en materia penal únicamente, a asuntos de orden de conciliar. Conciliar todo lo que sean derechos que podrían ser conciliables, obviamente. Y dentro de esta circunstancia, la norma establece los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de hecho así lo señala el capítulo relacionado con este tipo de mecanismos y el artículo 663, si no me equivoco, el Código Orgánico Integral Penal, nos habla de la aplicación de la conciliación como un mecanismo que garantiza de alguna manera la mínima intervención penal y también la economía procesal y que de alguna manera también busca que existan mecanismos más idóneos considerando que lo penal es de última ratio. La aplicación de un mecanismo penal de solución de un conflicto obviamente se dirige hacia la última posibilidad que tiene una persona de poder enfrentar un conflicto que pueda haberse dado. Entonces está como una facultad de los jueces precisamente la de procurar la conciliación y obviamente a través de los centros de mediación reconocidos o acreditados por el Consejo de la Judicatura. También tenemos la de rechazar, dice el pedido, que reitere otro propuesto o cualquier otro litigante respecto por la misma razón o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, esta pudo ser alegada. Es decir, de alguna manera lo que vemos es que se debería propender a la optimización también de parte de los abogados de los escritos y sus pretensiones. Que no se trate de generar una excesiva tramitología y despacho judicial a efectos de sus pretensiones que desde un principio pudieron haber sido evidenciadas y puestas de manifiesto a criterio de los jueces. Rechazar de forma oportuna y fundamentadamente las pretensiones que lo que buscan es un abuso del derecho. Bajo estas circunstancias, la Corte Nacional de Justicia ya se ha pronunciado en algunas ocasiones respecto al accionar sobre todo de abogados en libre ejercicio profesional que hacen de la práctica un excesivo abuso del derecho. Buscan de alguna manera crear incidentes o mantener o hacer uso de todos los mecanismos y herramientas que de hecho
la ley les podía prever, pero que de alguna manera generan incidentes que buscan dilatar innecesariamente los procesos. En un abuso del derecho se ha visto como ejemplo que sin menoscabar el derecho que puede tener una persona, como en el ejemplo del problema, del conflicto que se ha generado en el municipio de Quito, ya ha habido pronunciamiento de parte de constitucionalistas, de parte de abogados en libre ejercicio, de parte de analistas, respecto de que podría entenderse el accionar del alcalde de la ciudad como un abuso del derecho. Es decir, si bien es cierto, tiene todas las posibilidades de ejecutar este tipo de pretensiones o peticiones, vemos que a la larga lo único que busca es una dilación innecesaria del proceso. Entonces, de esta manera podrían los jueces rechazar estos abusos o estos manifiestos abusos del derecho. Ordenar como otra de las facultades jurisdiccionales, si lo estima procedente a pedido de parte y a costa del vencido, dice la publicación de la parte resolutiva de la decisión final, a fin de, obviamente, generar de alguna manera una exteriorización hacia el público de la decisión judicial. Vamos a ver entonces estos 15 puntos de las facultades jurisdiccionales unido a los 12 puntos anteriores, a los 11 puntos de las facultades genéricas. Tenemos entonces ahora las facultades correctivas de los jueces y juezas. Las facultades correctivas, dícese entonces que es la facultad de revisar las decisiones de sus inferiores en el ámbito jurisdiccional, es decir, examinar la interpretación y cumplimiento de la ley y verificar el ejercicio de los derechos constitucionales. Al respecto, el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial nos habla de las facultades correctivas, de estas facultades correctivas que las establece básicamente en 5 numerales. Devolver los escritos injuriosos u ofensivos, tal vez imponer la sanción correspondiente también al abogado que haya o a la parte que haya actuado con este tipo de escritos injuriosos, expulsar a quienes alteren el desarrollo. Obviamente sabemos que los señores jueces tienen el control sobre las audiencias y obviamente personas que entorpezcan, pese a que la audiencia es pública, obviamente el control debe estar en manos de los señores jueces y de hecho podrían, ante cualquier tipo de exabrupto que pueda presentarse dentro de estas audiencias públicas, que ahora por obvias razones no tienen tal categoría, sino en la medida del cumplimiento de aforos, podrían pedir la expulsión de quienes alteren el desarrollo dentro de las actuaciones judiciales. Declarar en las sentencias el dolo, que esto es importante, ya que como facultad correctiva existe ya. Obviamente ustedes conocen el pronunciamiento de la Corte Constitucional, si no me equivoco, respecto a que para poder dar pie a una sanción de orden administrativa por parte del Consejo de la Judicatura, sobre todo de destitución de servidores de la Fiscalía General del Estado, de servidores judiciales, en este caso señores jueces, o también de los señores defensores públicos, tiene que haber una declaración previa de dolo, negligencia manifiesta o el error inexcusable. Es decir, que no podría el Consejo de la Judicatura por sí determinar una sanción que va en el orden de la destitución si antes dicha actuación no ha sido calificada dentro de las facultades correctivas de los jueces como la existencia de dolo, negligencia manifiesta o un error inexcusable, como se dice por parte de jueces, fiscales y defensores públicos. Algo muy importante a tener en cuenta, visto que precisamente fue esta circunstancia la que motivó una cantidad de reclamaciones por vía de garantías jurisdiccionales, precisamente de acciones de protección o extraordinarias de protección, respecto también de los pronunciamientos de destitución del Consejo de la Judicatura y precisamente muchos de sus compañeros
o de las personas que conocemos desempeñaron sus funciones dentro del ámbito de la función judicial, tuvieron que ser nuevamente incorporados por no existir esa facultad correctiva, es decir, esa declaración previa de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable de parte de los funcionarios previo a su destitución. Sancionar, dice Alas, como facultad correctiva de los señores jueces, el sancionar a los abogados en cualquier, que no comparezcan, dice, a cualquier audiencia con multa de hasta 2 salarios básicos unificados, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Se ha convertido en algo bastante usual el hecho de que abogados en libre ejercicio no comparezcan a las audiencias. Y esto va de la mano con el principio de celeridad. Básicamente, de inmediación y de celeridad dentro de las audiencias que debe existir, y por ende, pues obviamente la ausencia de los, en este caso de los defensores privados, generan también la declaratoria de audiencias fallidas, lo cual es como política del Consejo de la Judicatura reducirlas a 0 o a lo menor posible. Entonces, obviamente, la ausencia de estos profesionales del derecho también han ocasionado muchas veces que obviamente intervengan defensores públicos quienes se han visto en la necesidad de solicitar el diferimiento de las audiencias, visto que también es necesario realizar una defensa técnica conforme las disposiciones constitucionales y legales, es decir, adecuada a los intereses de, en este caso, de la persona procesada o del investigado. En estas circunstancias, entonces, la facultad correctiva va en el sentido de que se dejen de lado estas ausencias que muchas veces también lo que pueden tratar es de dilatar innecesariamente los procesos. Aplicar las sanciones, básicamente. Como facultad correctiva es la facultad de los señores jueces de aplicar las sanciones establecidas en la ley. Ahora tenemos las facultades correctivas. Como facultad correctiva tenemos que son las facultades de revisar, las facultades, perdón, ya están en las correctivas, en las coercitivas. Las facultades coercitivas serían de procuran el respeto y obediencia del mandato emanado del juez, que busca la efectividad en la realización de la función jurisdiccional, procurando la real tutela de derechos. Bien, en este caso, en las facultades coercitivas, tenemos la segunda parte de la jurisdicción. Recuerden ustedes que es juzgar. Entonces ahí tenemos las genéricas, las jurisdiccionales, y hacer cumplir lo juzgado, que vendría a ser lo coercitivo, es decir, tener la posibilidad de garantizar que sus decisiones no caigan en saco roto, que puedan ser cumplidas. Y en ese sentido, el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial nos trae a la par 2 facultades coercitivas a saber. Imponer multa, dice aquí, compulsiva y progresiva diaria, destinada a que la parte o a que corresponda cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. Es decir, se ha verificado la posibilidad o la necesidad de imponer inclusive sanciones de orden pecuniario para el ejercicio o el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los señores jueces. La multa, dice, será establecida de manera discrecional por el tribunal, juez o jueces o juezas dentro de los límites que establece el código. Y las cantidades de estas multas serán determinadas considerando la cuantía, la naturaleza del asunto, las posibilidades económicas del obligado y que básicamente se constituyan en una efectiva constricción de orden psicológico al cumplimiento de lo dispuesto. Lamentablemente hemos visto, y sobre todo en nuestro medio, en nuestro país, que mientras no exista la coerción, no existe el cumplimiento. Cuando tenemos nosotros simplemente el mandato de una persona para que haga o deje de hacer alguna cosa, vemos que no surte efecto siempre y cuando no se interponga el aspecto coercitivo, que en muchos casos precisamente es el de orden pecuniario el que más
impulsa a las personas al cumplimiento de sus obligaciones, sean estas tributarias, sean estas jurisdiccionales o de cualquier otro orden. La amenaza inminente de una multa o del pago de una obligación genera en el imaginario de nuestra población el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto. Bien, voy a continuar con otra de las diapositivas que hablamos de garantías jurisdiccionales, que era lo que básicamente teníamos que tratar dentro de este contexto, que ustedes ya lo desarrollaron en toda la temática que han venido analizando. Y dentro del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos dice el artículo 6 que las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación o vulneración de los derechos y la reparación integral. Entonces, en este caso tenemos que la reparación integral va de la mano con una reparación económica, una reparación integral de responsabilidad, de garantía de no repetición y la garantía de cumplimiento con los ejemplos que se están poniendo, más que nada con el desarrollo de la idea que se está poniendo precisamente en la diapositiva que está a su alcance. Salvo los casos que la ley distinga algo en contrario, tenemos como garantías jurisdiccionales las siguientes. Tenemos la garantía jurisdiccional de protección, de habeas corpus, de acceso a la información pública, de habeas data, de la acción de incumplimiento, de la extraordinaria de protección y la extraordinaria de protección sobre decisiones de la justicia indígena, así como el habeas data. Bajo estas circunstancias, quisiera hacer solamente una referencia que todos estos tipos de acciones constitucionales buscan también, de acuerdo al artículo 18 del código al cual me estoy refiriendo, de garantías jurisdiccionales y control constitucional, la reparación integral. La reparación integral dentro de estas 8 acciones constitucionales busca básicamente 2 tipos de reparación. La reparación por un daño material que pudo haberse dado, que esto es por la compensación, pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados por motivos del hecho que las ocasionó y las consecuencias de carácter pecuniario. Así, por otro lado, tenemos el daño inmaterial que también pudo haberse producido a efecto de la interposición de estas acciones constitucionales. En ese caso, la norma establece que como reparación integral inmaterial se verifica que el juez deberá hacer una valoración de los sufrimientos, de las aflicciones causadas a la persona directa, a los allegados, el menoscabo de sus valores y algo muy importante, la afectación al proyecto de vida, que es lo que nosotros estuvimos conversando en un primer momento. Alteraciones, así como alteraciones de carácter no pecuniario. Dentro de esta reparación integral hay algo muy interesante que tal vez ustedes no lo encuentran en el artículo 18 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a la reparación integral. Y es la pregunta. ¿Cómo se podría calcular? Nos vamos a referir exclusivamente a la acción de habeas corpus, que es la que tiene como consecuencia esta charla. Bien, ¿qué cálculo? Porque si hablamos de reparación de daño material o de daño inmaterial que podría darse derivado de una acción de habeas corpus, estamos hablando de una acción de habeas corpus presentada por, como ustedes conocen, contra una persona que ha sido ilegal y legítimamente detenida para precautelar la libertad, la vida, etcétera. No quiero ahondar en eso porque yo creo que ya han hablado suficiente sobre ese caso y los profesionales doctos que me han antecedido en mis presentaciones, pues obviamente tuvieron un desarrollo mucho más profundo del tema del habeas corpus y su aplicación. Pero lo que yo quiero traer a colación es lo siguiente.
Toda acción constitucional refiere una reparación integral. En eso estamos clarísimos. Sea esta material o sea esta inmaterial, producida por la interposición de una acción constitucional. Refiriéndonos al caso concreto del habeas corpus, la situación es que una reparación de daño material nos dice la norma, el artículo 18, que deberá basarse en la compensación, pérdida o detrimento de ingresos, gastos efectuados, consecuencias de carácter pecuniario. Y aquí quiero entrar en un tema que de pronto podría ser de interés para ustedes, que es el ámbito del lucro cesante y el daño emergente, que es lo que está diciendo aquí. La compensación por pérdida o detrimento de los ingresos. Es decir, estaríamos cayendo en un ámbito eminentemente civil cuando se genera un habeas corpus que sea reclamado por vía de una interposición de una prisión o una detención arbitraria e ilegal. Me explico de mejor manera. Vamos a ver cómo se podría hacer ese cálculo, porque es un cálculo que precisamente la ley no nos dice cómo hacerlo. Pero tenemos una situación. Hay un delito flagrante. Perfecto. La comisión de un delito flagrante, de un presunto delito flagrante. La Policía Nacional toma procedimiento. La Policía Nacional, normalmente, no sé si les pasa a ustedes, llama al fiscal de turno, le pregunta si el fiscal avala la detención. Debemos recordarles a la policía una y otra vez que nosotros no avalamos detenciones. Ellos son los dueños del procedimiento, nosotros somos dueños de la investigación. Entonces, el procedimiento policial previo que los agentes toman, obviamente no podría ser avalado por la fiscalía. Sin embargo, no es extraño encontrar partes policiales que dicen, siendo las tales horas, se encontró a una persona en estas circunstancias y se tomó contacto de manera inmediata con el señor fiscal de turno y le ponen el nombre del fiscal y le ponen el número telefónico al que les llamaron, quien avaló la detención. De alguna manera, los agentes policiales lo que buscan es que si se le declara la detención como ilegal o no se califica la flagrancia, ellos se encuentran un poco en el sentido de decir, desplazo mi responsabilidad porque fue el fiscal quien conoció y fue el fiscal quien ordenó, es más, suelen decir a veces, la detención de esa persona. Entonces hay que recordarles a la policía que ellos son quienes de manera directa toman este tipo de decisiones respecto a su procedimiento. Pero bueno, toman el procedimiento, detienen a una persona, la privan de su libertad, delito flagrante. Dentro de las 24 horas tiene que llevarse a cabo la audiencia de control de constitucionalidad y flagrancia. Se lleva a efecto dicha audiencia. Se califica de legal y constitucional el accionar de la Policía Nacional. La Fiscalía decide instruir. Se establece un procedimiento ordinario, no un procedimiento directo, un procedimiento ordinario, 30 días de investigación y se dispone la prisión preventiva. ¿Ya? Por parte del juez y se inició el proceso. Inmediatamente determinada la audiencia, se presenta una acción de habeas corpus a la prisión preventiva. Y obviamente también debe ser resuelta de una manera sumaria. Se presenta ante uno de los señores jueces, conoce de esta acción constitucional y obviamente resuelve que la detención ha sido arbitraria o ilegal. No se ha tomado en cuenta algún elemento y resuelve a favor de quien interpuso el recurso de habeas corpus. A la par, nosotros vemos que han transcurrido 48 horas a lo sumo, 48, 72 horas a lo sumo para esta circunstancia. Y sin embargo de aquello, el juez se ve abocado a garantizar la reparación del daño material de la persona que fue ilegalmente detenida, arbitrariamente detenida. Bajo esas circunstancias, ¿qué podemos considerar como cálculo de reparación integral? Los gastos efectuados, tal vez si actúa algún tipo de abogado. Consecuencias de carácter pecuniario por una detención de 48 horas, posiblemente no existan.
¿Qué es lo que el juez se vería abocado dentro de esta reparación de daño material establecido en el segundo inciso del artículo 18 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Se vería abocado a la compensación por pérdida o detrimento de ingresos de manera específica, es decir, al cálculo del daño emergente y el lucro cesante que pudo haber ocasionado la privación de la libertad arbitraria de esta persona durante el tiempo que permaneció privada de su libertad. Entonces, al caer en el campo del lucro cesante y el daño emergente, entonces estamos cayendo en materia civil. Sin embargo, de eso, ustedes pueden apreciar que por esta circunstancia es exactamente que la norma establece que la reparación de orden económico se tramitará en juicio verbal sumario, es decir, por una vía civil, ante la misma jueza o juez que haya conocido sobre la acción constitucional. Si fuere esta circunstancia contra un particular, dice la ley, y en juicio contencioso administrativo, si fuere contra el Estado ecuatoriano. Es decir, vemos que podría sortearse una causa penal, sin embargo, el momento de generar un habeas corpus, hay la obligación de reparar integralmente a esta persona y la reparación integral irá vinculada a un procedimiento de manejo civil a través de un juicio verbal sumario conforme así lo establece la norma. Sin embargo, también aquí tenemos el caso de la reparación también que debe darse y la repetición. El hecho de que declarada la violación de un derecho, se deberá declarar en sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular. Y en el caso de la responsabilidad estatal, se remite el expediente a la máxima autoridad y a la fiscalía a fin de que la violación del derecho judicialmente declarada se declare como una conducta típica, como un delito, y obviamente el cumplimiento por todos los medios. Aquí lo que necesitamos entender es lo siguiente y basarnos en que este tipo de acciones constitucionales, incluido el habeas corpus, tiene como mandato específico hacia los señores jueces lo que dispone el artículo 21 de esta norma, que es precisamente la disposición hacia el juez de que deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. Incluso dice, podrá disponer la intervención de la Policía Judicial, o de la Policía Nacional, perdón. Dice, durante esta fase de cumplimiento podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares. Es decir, toda acción constitucional garantiza la reparación integral y esa reparación integral tiene que darse a través de un cumplimiento y el cumplimiento de esa reparación integral a órdenes de quién está, de los señores jueces, de acuerdo al artículo 21. Estas personas podrán inclusive para garantizar el cumplimiento de dicha reparación integral disponer autos o también la intervención de la Policía Nacional. El juez dice que podrá delegar el seguimiento, el cumplimiento de la sentencia, de los acuerdos que a los jueces lleguen a la Defensoría del Pueblo. Circunstancia bastante especial, ya que la acción constitucional es una acción jurisdiccional. El procedimiento para garantizar la reparación integral es un procedimiento civil. E inclusive, cuando ya se habla del cumplimiento de esa reparación integral, inclusive se va a un ámbito de orden, a mi criterio administrativo, que va fuera del ámbito jurisdiccional, que es la Defensoría del Pueblo, que es de alguna manera quien vela por la garantía de los derechos de las personas, pero normalmente derechos en cuanto tiene que ver a ponerse o a interponer, mejor dicho, denuncias o acciones que favorezcan un derecho vulnerado de una persona. Pero en este caso vemos que la reparación integral decretada por un juez derivada
de la decisión respecto de una acción constitucional podría estar en cumplimiento, su verificación de cumplimiento en el ámbito administrativo de la Defensoría del Pueblo. Tenemos de manera rápida, eso simplemente como un pequeño análisis sobre una circunstancia del cumplimiento de la reparación integral. Ahora tenemos la acción de protección. La acción de protección, regresemos por favor, gracias. La acción de protección, el amparo directo eficaz. Ustedes saben que la acción de protección de los derechos reconocidos, normalmente la acción de protección se da sobre asuntos o decisiones de orden administrativo. La acción de acceso a la información pública, que es sobre la sentencia de la Corte Constitucional que vamos a referirnos. El acceso a la información pública, dice, tendrá por objeto garantizar el acceso a ella de esta persona cuando ha sido denegada expreso tácitamente el habeas data por sus propios derechos o por un representante, tendrá derecho a conocer la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos de archivos, de datos personales e informes sobre sí misma. Ahora la pregunta del millón. A través de una acción constitucional de acceso a la información pública, ¿podré tener acceso a los datos, de la cédula de ciudadanía de una persona en particular? ¿Podría ser o no? Lamentablemente no es un conversatorio, pero si yo tengo los datos que consigna usted en el registro civil, ¿tienen el carácter de públicos o de privados? El hecho de estar en el registro civil y de tener una entidad pública encargada del manejo de esos datos, ¿podría considerarse eso como una información pública o simplemente el recaudo de información privada de personas individualmente consideradas que forman parte del Estado? Entonces, entendemos que por habeas data yo puedo pedir mis datos, yo puedo pedir los datos de mi cuenta bancaria, etcétera, de lo mío. Pero a través de la información pública podría considerarse los datos de una persona particular como información pública para que yo a través de un acceso a esta información pueda recabar informes de una persona en particular. Obviamente no. La información tiene un carácter de almacenamiento público, pero no consideraría yo que es una información de orden público. Sino la información pública es aquella información, considero que es la generada por las instituciones públicas y que no tienen obviamente el carácter de reservado que haya sido declarado con anticipación, ¿no es cierto? Entonces, la información pública, yo puedo pedir copias de una instrucción fiscal, sí. Ahora, a partir de la disposición, inclusive del pronunciamiento de los señores jueces de un tribunal de garantías penales de la ciudad de Guayaquil, inclusive debemos o estamos en la obligación de entregar copias simples de una investigación previa, lo cual también pone en riesgo muchas veces la investigación. Pero más que eso afecta a mi criterio de manera directa lo que es el sistema adversarial penal que está basado en el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón, en base del sistema nuestro, copia nuestra del sistema anglosajón, del sistema adversarial, se ha tomado en cuenta de que una investigación se lleve en total y absoluto sigilo por parte de en este caso, de la Fiscalía de los Estados Unidos. Y el momento que tienen una causa probable, que ellos llaman así, la causa probable, pues obviamente ponen en conocimiento de la persona que está siendo investigada a efecto de que esta persona tenga la posibilidad de interponer cualquier tipo de acción o bien someterse a una cooperación eficaz, lo que nosotros conocemos cooperación eficaz o un procedimiento abreviado, si fuera el caso, cuando ya la Fiscalía desarrolla la investigación y pone en su conocimiento todos los elementos que ha recabado. Pero en este caso, al tenerle vinculado, podría alterarse o modificarse de alguna manera la investigación y de hecho la concesión de las copias de una investigación previa podría por filtrarse, pese a que obviamente está determinado que la responsabilidad recae sobre la persona que tiene en su poder las copias respecto a la divulgación de este tipo de elementos, podría también considerarse como un elemento de restricción a la libertad de la investigación que se tiene que, sin vulnerar los derechos de una persona, obviamente tiene que mantener su reserva y su sigilo. Sin embargo, conocemos todos que a partir de esta resolución, que está no más allá de un mes,
es obligación de la Fiscalía, visto que ya fue inclusive por orden del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Guayaquil, fue ya puesto o difundido en la Fiscalía General a efecto de que se cumpla con este mandato dispuesto por los señores jueces de esta localidad. Sin embargo, acá lo que vemos entonces es que podrían haber información privada que reposa en una institución pública, lo cual no da la posibilidad de que a través de una acción de acceso a información pública podamos tener acceso a una información de carácter privado que únicamente tendría el titular de esa información a través de un habeas data y no nada más. Tenemos también la acción del habeas data, bueno, que eso ustedes ya lo conocen de primera fuente. Pueden acceder a este tipo de información de las personas que tengan bajo su custodia, mejor dicho, información producida personal, que tengan en su custodia entidades públicas sobre personas naturales o jurídicas privadas. Ahora, también era ese otro plano de discusión. La información de una persona jurídica, llámese compañía, que se encuentra en el archivo o en los recaudos del ente de control, que viene a ser la Superintendencia de Compañías, podría estar, esa información es de la persona jurídica, ¿ya? ¿Podría un socio acceder a la información de la compañía alegando acceso a la información pública o habeas data? Esa era otra de las preguntas que siempre eran recurrentes en este tema de las acciones constitucionales. Si una persona que es socio o accionista de una compañía mercantil quería acceder a un balance que tal vez los administradores no lo pusieron en su conocimiento pese a que es su obligación hacer, o un informe de auditoría, o un informe de intervención de parte de la Superintendencia de Compañías, que obviamente por mandato legal de la Ley de Compañías está prohibido de ser generado a los socios, sino directamente a los administradores con las observaciones del proceso de intervención. Y yo como socio quisiera saber qué pasó con esa intervención o cuáles fueron las conclusiones a las que llegó el ente de control. ¿Podría yo solicitar al ente de control que me dé una copia de ese informe de auditoría interna o ese informe de inspección de control, asumiendo que es un dato mío como parte de esa compañía, como socio o accionista de la compañía? ¿O podría considerarse que yo tengo la posibilidad de acceder a ese informe a través de un acceso a información pública? Ahí tenemos un problema, el de la cédula. Toda la información generada por parte de la superintendencia respecto de asuntos de orden de inspecciones de control o intervenciones tiene el carácter reservado previamente, lo cual también imposibilita el acceso a los miembros y que son parte integrante de esa compañía. Entonces, en ese caso, limitan el accionar del socio respecto de conocer si la administración está realizando una buena o una mala gestión, porque simplemente la información del ente de control no va a manos de los socios o accionistas. ¿Cómo yo poder acceder a eso? Si se está vulnerando mi derecho a conocer de primera fuente cuáles son los mecanismos que se están utilizando dentro de la administración societaria. Ahí tendríamos entonces un acceso que podría hacerse a través de un habeas data o de un acceso a la información pública. De un habeas data va harto difícil, porque si bien es cierto, yo formo parte de una sociedad, la persona jurídica por derecho es una persona jurídica de derecho privado capaz de contraer derechos y obligaciones por sí misma, es decir, que no se constituiría en un elemento de información personal mío. Pero en cambio, la información pública tiene un carácter de reservado previamente. Entonces, de alguna manera, me vería yo impedido a través de una acción constitucional de llegar a acceder a una información que podría ser valiosa respecto de poder llevar adelante acciones en contra de los administradores de dicha compañía. Sin embargo, son las situaciones que quedan un poco en el aire respecto de estas dos acciones de información pública
o de habeas data sin tener que confundir que lo uno es el acceso a la información pública generada por instituciones públicas y la otra es la institución, el acceso a la información privada personal que se encuentra en custodia de entidades públicas o privadas si fuera el caso. La acción por incumplimiento, ustedes conocen, artículo 52 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional, tiene por objeto garantizar una aplicación de normas que integran el sistema jurídico, el cumplimiento de sentencias, decisiones, etcétera. Situación que vamos a ver ya en la sentencia que vamos a analizar de manera muy breve para no cansarlos en esto. Y la acción extraordinaria de protección, que es una acción que se da en contra de las decisiones judiciales. Entonces, la diferencia básica que ustedes conocen, la acción de protección contra decisiones administrativas. La acción extraordinaria de protección contra las decisiones judiciales. La acción de protección contra cualquier juez. Que para el efecto también en algún momento discutíamos este tema. Tan es así que los jueces del Tribunal de Garantías Penales son de primera instancia como un juez acuo, que de hecho el sorteo que se dio para que estos jueces conozcan sobre el tema del acceso de las copias recordemos del acceso de copias de estas investigaciones fiscales, resolvió un tribunal de garantías penales, cuando esta investigación estaba en fase preprocesal. Es decir, fue una acción interpuesta sobre la decisión fiscal administrativa a través de un impulso fiscal de negar dichas copias. Ante eso, entonces, cupo la acción extraordinaria, la acción de protección, y por ende, como se entiende que esa acción de protección debe ser conocida por un juez, se sorteó y extrañamente o de manera inusual en la normativa se refiere a la resolución por parte de un tribunal de garantías penales y no de un juez acuo. Lo que podría entenderse es que cualquier juez de primera instancia podría conocer, sea organizado en un tribunal o sea simplemente porque ustedes ven que es un tribunal y hay una jueza ponente en esa decisión. O puede ser un juez de primera instancia que tenga su judicatura individual la que pueda pronunciarse respecto de una acción de protección. Si es una acción extraordinaria de protección, obviamente conocen también que esa tendrá que ser dirigida a la Corte Constitucional. Existiendo también una acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena. Las decisiones de justicia indígena que el día de mañana espero verla súper rápido y analizar la causa de la decisión del pueblo Guarani respecto de una afectación del pueblo Taromenane. La sentencia está ya en la plataforma, ustedes la pueden revisar. Esa es la sentencia que vamos a conversar, pero la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena también tiene que ser resuelta por la Corte Constitucional y lo que busca es la persona dice que estuviera inconforme sobre las decisiones de la autoridad indígena, llámese entonces el cabildo, respecto en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que las reconoce la Constitución y que en el hecho de discriminar, garantizados el hecho de discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, el artículo 65 del Código Orgánico de la Función, el artículo 65 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos trae este tema de la acción extraordinaria de protección, creo yo y considero de una manera muy particular, muy personal, y ustedes me van a disculpar, pero incorpora asuntos que no forman parte de la justicia indígena. ¿Qué son qué? Dice, la persona que estuviera inconforme con la decisión de autoridad indígena en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales por violar los derechos constitucionalmente garantizados, hasta ahí estamos pues totalmente de acuerdo. Dice, o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional. Entonces estamos hablando de que una decisión de la justicia indígena podría manifestarse o exteriorizarse en el hecho de una circunstancia o de un delito de discriminación por el hecho del género o del sexo, de ser mujer, o como dice aquí, discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer. Con el debido respeto a los legisladores y a las personas que son obviamente mucho más conocedoras de esto que yo,
en mi humilde opinión, lo que menos hay en la justicia indígena es una discriminación a la mujer. Porque la justicia indígena se basa muchas veces en principios de matriarcados más. Cuando veamos de manera súper breve el tema del pluralismo jurídico, vamos a ver que las mujeres de las comunidades indígenas son muchas veces las encargadas de realizar las limpias, ¿no? Y eso podemos ver en las brujas de Calhuasig, en la Cocha, en la famosa sentencia de la Cocha, etcétera, que el Chimbapurán, el Pactachín, el Quilachina, que son las fases del proceso indígena, pero sin ahondar en eso, son las mujeres, y de hecho yo he conversado con algunos doctrinarios, si se quiere poner el tipo de este pluralismo jurídico, y me decían, es que estas situaciones son redactadas estas disposiciones legales son redactadas por personas que no toman o no han tomado contacto con la realidad indígena, donde la mujer es valorada y donde la mujer obviamente es inclusive quien se considera como el pilar fundamental de la organización social dentro de las comunidades. Y de hecho, ellas son las llamadas, si bien a veces forman parte de los cabildos o a veces no, pero las mujeres son las que ejecutan precisamente la sentencia, es decir, las que llevan adelante esta suerte de limpias, estas sanciones de orden corporal, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres, obviamente, según lo que me han referido estas personas, son muy respetadas dentro de las comunidades indígenas. Por ende, el hecho de las discriminaciones por el hecho de ser mujer, me parece que están mucho más presentes en la cultura nuestra, ¿no es cierto?, en los mestizos que en los propios indígenas. La repetición, básicamente los derechos de repetición, para terminar este tema, que ustedes conocen, es simplemente cuando la repetición tiene por objeto declarar o hacer efectiva la responsabilidad patrimonial en contra del Estado y esta a su vez en contra del funcionario que pudo ocasionar. De aquí lo que quiero pasar muy rápido es me ayuda con la, exacto. Bien, en esto de las garantías jurisdiccionales tenemos un procedimiento general, ¿sí? Y voy simplemente a detenerme en el tema del habeas corpus. Pero ahí tienen ustedes de pronto algo que les puede servir, que es las garantías jurisdiccionales, sean cualesquiera de las que se ha manifestado, se ha puesto de manifiesto, empiezan con una demanda constitucional en el cual comparece o la presenta un legitimado activo en contra de un accionado, ¿sí? El legitimado activo puede ser una persona, puede ser una comunidad, puede ser la Defensoría del Pueblo, si es que así es el caso. Y por otro lado, tenemos también que podrían ser las víctimas directas o indirectas. Esta demanda constitucional se pone en conocimiento de un juez competente, que lo que hace es calificar en primera instancia lo que hace es calificar la demanda. Esta calificación la puede hacer si es completa o incompleta. Puede calificar si está completa o incompleta. Si está incompleta, la demanda constitucional le da 3 días término para completarla. ¿Sí? Si en esos 3 días término, como dice el flujograma, se completa, pues obviamente se continúa con la causa. Si está incompleta y no se completa, después de transcurridos los 3 días concedidos, si existe una vulneración de un derecho constitucional que el juez puede darse cuenta sin necesidad de que exista directamente una participación del legitimado activo, si existe una vulneración, el juez subsana esa vulneración existente, por último, en la demanda. Aquí tenemos un principio, es el iura novit curia, pero si existe esa vulneración que el juez puede palparla, simplemente subsana lo que le faltaba por completar esa demanda y continúa. Si no existe la vulneración y no se ha completado la demanda, pues simplemente el juez la archiva y se acaba la petición de esta garantía jurisdiccional. Ahora,
Calificada, si estuviese completa y ha sido calificada esta demanda, se califica en 24 horas y se notifica. ¿Se notifica a quién? Se notifica al accionante o la interpuesta persona, a la víctima y al accionado. ¿Sí? Cuando se le notifica a la víctima puede decidir seguir con la acción, puede modificar su acción, puede desistir de la acción o puede presentar cualquier tipo de recurso. Bien, entonces estábamos en la notificación. Listo, se les notificó a los tres, se sigue con el procedimiento, la audiencia se convoca en un máximo de 3 días desde la notificación. A esta audiencia comparece el accionante o afectado, la entidad accionante, si hubiese, y los terceros interesados, o los llamados el amico curiae, el amigo de la corte, que podría ser personas que sin ser parte principal, pues simplemente acompañan, acogen, apoyan la petición realizada. El accionante o afectado dentro de esta audiencia, según la norma, tiene una intervención para relatar los hechos que él considera de su derecho vulnerado, y para esto tiene también el tiempo de 20 minutos para presentar la prueba y los hechos que circunscribieron a la petición. Y tiene 10 minutos luego para la réplica. Es decir, aquí no existe una flexibilidad en cuanto al esquema de participación o a los minutos empleados, porque esto está considerado de manera taxativa en la norma. La entidad accionante, de igual manera, accionada, pero tiene la intervención para hechos y prueba 20 minutos y 10 de réplica, y el amicus curiae, en el caso de existir, solo tiene 10 minutos, pero aquí para exponer su apoyo o su aporte. Sin embargo, de aquello es interesante saber de que el juez será quien considere si es que el amicus curiae participa o no participa dentro de esa argumentación o fundamentación de la acción constitucional, de esta garantía. Luego tenemos, una vez que han terminado las exposiciones, el análisis del juez. Y aquí tenemos algo que sí nos decía también dentro de las garantías, recuerdan ustedes, de las garantías jurisdiccionales del juez, aplicada directamente también a este flujograma de una acción, cualquiera que ésta sea. Puede el juez suspender la audiencia para la práctica de pruebas. Pero aquí dice puede, es decir, es opcional y no es imperativo, es simplemente facultativo. El juez podría o no podría suspender, si es del caso, luego de escuchar a las partes en conflicto, suspender para la práctica de pruebas. Si suspende la audiencia para la práctica de esas pruebas, se dice que será dentro de un plazo, un término adecuado, conveniente, no extenso, también que garantice la celeridad. Si suspende la audiencia, pues simplemente él dispondrá cuando se reinstala la audiencia. Y si no se ha suspendido, luego del análisis del juez, obviamente va su decisión. Ese es el flujograma de una acción normal de cualquiera de las garantías jurisdiccionales que ustedes han escuchado. Ahora, tenemos modos de terminación, ¿sí? Modo de terminación. En cualquier momento de haber interpuesto esta acción podría terminar también. Ahora, ¿cómo podría terminar una acción que ya fue interpuesta? Bueno, la una sería por el tema de la sentencia, ¿verdad? O sea, es lógico. Termina una vez que ya se da el procedimiento y se desentencia respecto de la petición o pretensión. Pero también hay otros modos de terminación, que son los que ustedes pueden apreciar ahí. Por un lado tenemos el allanamiento y por otro lado el desistimiento. El desistimiento, como ustedes comprenderán, es algo tan claro que no requiere ningún tipo de explicación. Simplemente la persona que presentó la acción de garantía jurisdiccional o constitucional en este caso, pues obviamente podría desistir también de la misma. O sea, no se le puede obligar a que continúe hasta el final, sino que simplemente podría desistir.
Por otro lado, que difiere mucho del hecho de que habiendo querido continuar y no habiendo completado la demanda, el juez verifica la garantía, perdón, verifica la vulneración de un derecho y por ende el juez podría subsanar ese impedimento inicial en cuanto a una demanda incompleta y podría continuar la tramitación. En este caso no hablamos de esto. Podría haber la vulneración que a criterio del juez podría estar presente, pero si es la parte accionante la que desea dar por terminado esto, pues simplemente tendríamos el desistimiento. Por otro lado, tenemos el allanamiento. Ahora bien, el allanamiento podría ser dentro de la causa total o parcial. Entonces, si tenemos un allanamiento total, ¿no es cierto? Termina la causa. Es decir, yo asumo y acojo todo lo que me han denunciado, toda la demanda que me han propuesto. Pero hay un allanamiento también parcial. La causa, como dice allí, continúa en lo no resuelto. Es decir, tendremos que seguir todas las etapas posteriores hasta llegar a la sentencia judicial, quien se pronuncie sobre lo no resuelto respecto al allanamiento parcial. Este allanamiento también puede concluir en un acuerdo reparatorio, ¿sí? El cumplimiento, como decíamos hace un momento, está en manos del defensor del pueblo o la entidad de protección de derechos humanos. Entonces, queremos entender que también en la sentencia, luego de esto, el acuerdo reparatorio estaría a la par de lo que ustedes pueden ver en la línea principal de modo de determinación como sentencia, la reparación integral. Sabemos que siempre que existe una decisión sobre la aceptación de cualquiera de estos recursos, tiene obligatoriamente que pronunciarse sobre reparaciones integrales, sino que en este caso la sentencia lleva implícita esta reparación, mientras que en el caso de allanamiento, sea total o parcial, se genera un acuerdo reparatorio que hace efectivo la reparación integral. Es decir, no es un pronunciamiento judicial, sino más bien es un acuerdo de reparación producto del allanamiento de la persona contra la cual se ha dirigido la demanda y la persona accionante, es decir, el accionante y el accionado. Bien, la reparación integral, como vemos ahí, producto de la causa o de la decisión judicial, de la sentencia judicial de la cual se derivaba la reparación integral, como vimos, puede tener una reparación de orden económico y un derecho de repetición. Esto, la reparación integral de orden económico y también inmaterial, estaría dirigida en contra de la persona, de una persona en particular. El cumplimiento de la sentencia se encuentra a cargo del juez, ¿sí? Y en muchos casos, luego del cumplimiento de la sentencia, simplemente el señor juez ordena el archivo de la causa. Si esta reparación integral es dirigida contra el Estado, ¿no? Entonces, es la autoridad institucional, la máxima autoridad de la institución del Estado que fue que fue la demandada, ¿no es cierto? La que verificará el cumplimiento de esta reparación integral. Y también tiene la obligación de dirigir hacia la Fiscalía General a efecto de que se investigue la presunta comisión de un ilícito en esta vulneración de derechos. Las reglas de aplicación del habeas corpus, esto yo creo que lo pasamos brevemente, no quiero repetirlo. O sea, esto básicamente en materia normativa garantiza el derecho a la integridad personal, desaparición forzada. Esto es lo que en algún momento yo les dije, es lo que ustedes ya han venido viendo. Toda persona que vea amenazada su libertad tiene que solicitar que se examine el factor que lo intimida. La persona ilegalmente privada de su libertad puede solicitar la rectificación del caso y el juez debe restituirle su libertad, que es obviamente la finalidad del habeas corpus. Y el habeas corpus es una respuesta a las diferentes circunstancias que permite que una persona afectada pueda solicitar la rectificación de su caso, sobre todo en circunstancias que afectan con su integridad personal, el derecho a la vida, la libertad, etcétera. También establece que se puede aplicar en delitos imprescriptibles. Y aquí simplemente, mis queridos colegas y amigos, solamente quiero presentarles un pequeño esquema, un flujograma igual, pero exclusivamente del habeas corpus. ¿Sí? En el habeas corpus se presenta la demanda, ¿sí? ¿Ante quién se presenta la demanda?
Se presenta ante un juez de primer nivel, ¿sí? Eso sí es ante un juez de primer nivel, siempre y cuando la detención no se haya producido de manera ilícita o ilegítima o ilegal dentro de un proceso penal. Si esta detención se ha dado dentro de un proceso penal y se considera que ha sido ilegítima, la demanda de habeas corpus se presenta ante la Corte Provincial de Justicia. ¿Sí? Bien. Dentro de esto, se hace en 24 horas la audiencia. ¿Quién comparece a esta audiencia? Ustedes saben mejor que yo y han repetido varias veces el habeas corpus, cuerpo presente. Si no, también hay la norma de que la audiencia en lo posible se llevará en el lugar en el cual se le tiene privada de la libertad a esa persona de manera ilegal, ilegítima, ilícita. Entonces se puede llevar en ese lugar. Si no, pues obviamente se lleva en el lugar adecuado. 24 horas se hace la audiencia, comparece el privado de la libertad, la autoridad que ordenó la privación de libertad, la autoridad que... Y en este caso, pues, obviamente, sería una circunstancia que la sentencia sobre este caso se da en un término máximo de 24 horas. Ese es un procedimiento, como ustedes pueden ver, tan sumario, y respecto de esto, también hacía referencia a lo que conversaba hace pocos minutos con ustedes, respecto del cálculo de la reparación integral, respecto de lucro cesante y daño emergente, en cuanto tiene que ver a la velocidad en la que se tramita y cuánto podría llegar a calcularse ese daño emergente y ese lucro cesante a través de un proceso verbal sumario por el mismo juez o jueces de la Corte Provincial ante que el que se presentó el habeas corpus respecto de la garantía de reparación material del tema. Eso es, mis estimados colegas, la exposición del día de hoy. Igual, como siempre, por honor al tiempo y respeto a sus ocupaciones y también a los tiempos que fueron programados por los señores de la Escuela Judicial. Vamos a hacer el día de mañana un análisis muy rápido respecto solamente, y ahí sí no me voy a alargar más, y mil disculpas por ello, un análisis de la sentencia número 14-16 y S-21 de la Corte Constitucional respecto a la obligación que tienen los jueces, los señores jueces, de verificar el cumplimiento de sus sentencias. Por esa circunstancia, vamos a analizar esa sentencia para que ustedes puedan darse cuenta cuáles son el mandato constitucional respecto de la obligatoriedad que tienen nuestras autoridades jurisdiccionales de hacer cumplir lo dispuesto por ellas. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias.